Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria, acompañándoles en esta jornada de viernes 14 de febrero, Día de los Enamorados, y con un atuendo muy propio damos la bienvenida a la profesora de piano América Fernández Chagol. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy roja vienes hoy. Hombre, color corazón. Hombre, aunque tú siempre sí vienes así con el corazón en la mano. Bueno, eso es. Y además que hoy es el Día de los Enamorados, ¿sí? Que es un día muy especial. Bueno, todos los días son días de los enamorados. Sí, deberían serlo. Deberían serlo, eso es. ¿Tú sabes quién fue San Valentín? No, pero pues, me lo vas a contar. Yo te lo voy a contar, por favor. Que no es que San Valentín tenga nada que ver con la música, porque nosotros vamos hoy a hablar de música, porque vamos a hablar del romanticismo, porque ya sabes que se confunde mucho el amor con el romanticismo, y el amor y el romanticismo son dos cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, lo primero es lo primero, y San Valentín fue uno de los 3 santos mártires de existencia muy discutida, mártires de Roma, que fueron ejecutados por el Imperio Romano, y uno era médico y los otros 2 eran obispos. Eran 3 Valentines, pero no se sabe finalmente quién es el que terminó siendo patrono de los enamorados. Sí. Lo que sí que se sabe es que durante muchísimos años, desde el año 400 y pico, la Iglesia celebraba el Día de San Valentín como una fiesta católica, pero en 1969, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia reorganizó las fiestas y quitó el Día de San Valentín como fiesta católica. O sea que el Día de San Valentín es una fiesta que se sigue celebrando tradicionalmente, porque se piensa que el San Valentín era un obispo que casaba a los soldados, pero el Imperio Romano tenía prohibido el matrimonio de los soldados, los que servían en el ejército. No es que los casara entre ellos, no estaban... No confundirse. No os adelantéis tantos siglos a los acontecimientos. No era que eran tan visionarios, ¿no? Vale. No era que casara un soldado con otro, es que los soldados tenían prohibido casarse. Qué curioso, ¿por qué? Bueno, pues me imagino que porque el estar en las legiones romanas significaba pues una dedicación absoluta al ejército, y si se tenía una familia, pues esto era un poco incoherente según el punto de vista de ellos, y no les permitían el matrimonio a los soldados. Pero este obispo sí casaba escondidamente a los soldados, y las mujeres iban pues por los caminos por donde iban, ¿sabes? Sí. Como las soldaderas, creo que sí, no sé cómo se llamaban en México, cuando el porfiriato y todo esto, había unas mujeres que acompañaban a sus maridos a la guerra. Ay, ya me acordaré de cómo se llaman. Como escondidas, como de manera paralela, cocinaban para ellos, y en fin, era como llevar las casitas así. Pues ya lo buscarás en las contarás. Bueno, pues... como la leyenda dice que bajo el mandato del emperador Claudio II no se podían casar los soldados, y este obispo les casaba, pues por eso se supone que era el patrón de los enamorados. Bien, dicho esto... Bien, una vez que tenemos claro por qué se celebra, quien lo celebre, celebramos San Valentín, 14 de febrero. Vamos a ver qué cosa es el romanticismo, que no tiene nada que ver con el llamado amor romántico. De hecho, cuando alguien escuche que otra persona dice, es que yo soy muy romántica, salga usted huyendo, porque lo que es un cursi. No hay que confundir el romanticismo con la cursilería. El romanticismo se diferencia de la cursilería en que los cursis hacen una exaltación de las características románticas, ¿vale? Bien. Entonces, ser cursi es ser un exaltado de las características románticas, y el romanticismo fue un movimiento cultural que se inició a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, se inicia en Alemania y en el Reino Unido, y se va luego trasladando hacia los demás países de Europa y de América. Entonces, durante el romanticismo, que es ese movimiento cultural que busca una ruptura con las reglas que habían existido antes. ¿Qué ocurre? Que este romanticismo va en la búsqueda de una libertad constante. Se trata de una manera especial de entender la vida y de acercarse a la naturaleza. Con lo cual, los románticos y el romanticismo como movimiento cultural
de escritura, de pintura y de música, de todas las artes, tiene unas características que son la exaltación del yo por encima de todo lo demás, la individualidad. O sea, cada individuo como una forma única e irrepetible, y que cada persona tiene esa capacidad de ser y poner su impronta en todo aquello que hace y en todo lo que toca. La diferencia entre unos seres humanos y otros. Y esto en el romanticismo se potencia, sí. Que cada persona es diferente y que cada uno tiene que ser como es, el yo. Luego, hay un sentimiento de soledad que acompaña a la idea del romanticismo, de aislamiento, de soledad, una identificación absoluta con la naturaleza. O sea, el romántico se funde en el paisaje, por eso cuando sale alguien, es que yo me quiero fundir con el paisaje, salga corriendo, que no le conviene. Bueno, hay una exaltación también de la imaginación, de la fantasía, y algo muy importante, huyendo de la racionalidad, el romanticismo exalta todo lo que es el sentimiento, todo lo que es las pasiones, el sentimiento. Entonces esto es importante, muy importante a tener en cuenta. La libertad, que ya le hemos dicho, la libertad en todas sus formas. La rebeldía, el idealismo. Los románticos son idealistas, ¿vale? Surgen una serie de movimientos idealistas. Los nacionalismos surgen también en el siglo XIX a partir de todas esas exaltaciones de mi patria, ¿sí? Entonces todas estas cosas surgen. ¿Por qué? Pues porque se piensa que la razón no es suficiente para explicar la realidad, y que la realidad es demasiado dura y que es necesario explicarla mediante algo fantástico. Por eso dicen que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? O sea, es un poco este tipo de exaltación. Sí. La evasión, los románticos se evaden de su realidad, porque como no les gusta lo que pasa, intentan escaparse de la realidad, que es abrumadora. Porque si uno todas las mañanas cuando se levanta y pone los pies así en la alfombrita, empieza a pensar en todas las cosas graves que hay en el mundo, y todas las cosas, pues es terrible. Entonces los románticos pues se pasan para el otro lado, ¿no? O sea, lo que no quiero no lo veo, y lo que no veo no existe. Entonces estas son características. Cuando una persona tiene estas características en su ser, es un romántico. Es un romántico. Que no tiene nada que ver con la cursilería, ¿eh? No, ya América nos lo ha dejado hoy claro, nada tiene que ver ser romántico con ser cursi. Bien, como esto desarrolla una nueva sensibilidad, surgen también una serie de valores que tienen que ver con la nostalgia y con la melancolía. Por esa razón, las novelas románticas y muchos aspectos de la cultura del romanticismo se basan en hechos acontecidos en siglos anteriores. Los románticos escriben mucho sobre la época medieval, porque ellos pues tienen esa evasión y se van. En la música, la cultura, como se relaciona por la difusión de las ideas románticas entre todos sus aspectos, tuvo como consecuencia un cambio fundamental que transformó el estatus de la música y de los músicos en relación a las épocas anteriores. Y este cambio fundamental es principalmente que la música instrumental, también llamada en algunos tratados música pura, cobra vida. O sea, la música se separa de la palabra y empieza a manifestarse por sí sola como un arte autónomo capaz de ser tenido en cuenta con independencia de la palabra. Cada vez, como hay un desarrollo muy grande a finales del siglo XVIII y en la mitad del siglo XIX, hay un desarrollo tecnológico importante, viene la revolución industrial, todo este tipo de cosas confluyen en que hay nuevos materiales. Esos nuevos materiales sirven para crear nuevos instrumentos, con lo cual se mejora la calidad de la música. Hasta ahí, ¿qué pasaba? ¿Qué le ocurría a los músicos antes del romanticismo? Pues que los patrocinaba la nobleza, los patrocinaba las esferas del poder, los patrocinaba la iglesia, y todo eso se va acabando en el romanticismo, porque la libertad es muy buena, pero qué buen esclavo sería si buen señor tuviera.
Es decir, que está muy bien ser libre, pero cuando uno es libre tiene que poner un platito todos los días en la mesa bajo su propia capacidad de buscar y de lo que haya en el platito dependerá de quién eres. Entonces no puedes pretender que tú seas maravilloso, pues tendrás un platito mejor que el que tengo yo. Y a partir de ahí los músicos tuvieron que ponerse su propio platito. ¿Qué ocurre con esto? Que los músicos en el romanticismo empiezan no solamente a tener que buscarse los frijolitos, sino que empiezan a crear solo por el placer de crear. Simplemente por eso. Claro. Y se fomenta también la improvisación. En música la armonía se vuelve más colorida, se utilizan muchos más recursos, se utiliza la modulación, hay una ampliación y una variedad en las formas, hay un virtuosismo muy grande y sobre todo hay un instrumento que se desarrolla por encima prácticamente de los demás, que es el piano. Así como el violín se había desarrollado anteriormente y había llegado a su máximo esplendor, y prácticamente el violín no mejora durante el siglo XIX y estamos hablando del mismo violín que conocimos en sus inicios, prácticamente es el que estamos hablando hoy, es el mismo, no ha cambiado. Sin embargo, el piano a través del siglo XIX va creciendo, va aumentando en capacidad, va aumentando en calidad y en sonoridad, y se va creando la figura del virtuoso. También surgen los nacionalismos musicales, se potencia el folclore, se desarrollan estos instrumentos que propician que se aumenten las orquestas. Claro, mientras más grandes son los instrumentos, están de mejor calidad, mayores son las orquestas. Luego tenemos, ¿qué piezas hay en el romanticismo? ¿Qué se compone en el romanticismo? Pues muchísimas cosas. Fantasías, estudios, preludios, nocturnos, sinfonías, conciertos para solistas. Se afianza el vals, o sea que fíjate cuántas cosas ocurren. Y luego tenemos tres romanticismos. Tenemos el primer romanticismo, que es en el que encontramos a Beethoven, a Schubert, a Rossini, que vamos a hablar un poco de ellos en algún programa más adelante. Yo creo que en el próximo programa. Bien. Porque leyendo todo esto dije, me dan ganas de hablar de la forma de sonata y de que escuchemos un día algo relacionado con esto. Bueno, luego tenemos el segundo romanticismo o romanticismo pleno, en el cual encontramos pues a esos grandes virtuosos que todos conocemos: Chopin, Liszt, Schumann, Berlioz, Mendelssohn, Bellini, Verdi, Wagner. Y luego, como romanticismo tardío, encontramos a Camille Saint-Saëns, a Johannes Brahms, y así es que tenemos un montón de cosas que nos llevan a estas tres etapas por las que pasamos en el romanticismo. ¿Y qué crees que vamos a escuchar nosotros hoy? No lo sé, estoy deseando que me lo cuentes, América. Pues nos vamos a ir al romanticismo primero. A ese romanticismo, yo soy una enamorada de Schubert, porque soy una enamorada de sus melodías, y entonces mirando y mirando, bueno, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a llevar al programa? He encontrado una grabación de uno de los maravillosísimos pianistas que tenemos hoy en día, que es Sokolov, de el Impromptu Opus 90 número 3 de Schubert. Creo que es una propina que él ofrece después de un concierto, y forma parte de los 4 impromptus Opus 90. Impromptu quiere decir improvisación, y aquí encontramos a Schubert en estado puro. Me encanta esta obra y estoy segura de que a vosotros también os va a encantar, porque es maravillosa. Y tú hoy estás calladísima. Porque estoy atónita. Sabes que cuando yo estoy muy callada es porque estoy muy atenta a lo que cuentas y porque me engancha lo que cuentas. Me alegro. Y bueno, me ha interesado mucho. ¿A ti te gusta el romanticismo? O sea, ¿te gusta esa época del romanticismo, América? Me gusta mucho, me gusta el romanticismo. A mí realmente todas las épocas me gustan. Porque todas tienen algo. Todas tienen algo. Yo soy muy amante de la música barroca, me gusta muchísimo también. El barroco me gusta mucho.
Sin embargo, sí que comprendo que hay muchísimo más color en el romanticismo y que el romanticismo es como te da más juego que el barroco en algunos aspectos, Sí. Ojo, porque a veces uno habla y parece que es muy tajante las cosas. Pero el romanticismo me gusta mucho porque hay más compositores, quizás tienes más variación, no lo sé. Me gusta todo, todas tienen su encanto, todos tienen su encanto, pero concretamente estos 4 improntos de Schubert yo os recomiendo que los busquéis y los escuchéis los 4, están todos, yo solo traigo pero son unas obras preciosísimas y el día que hablamos de Schubert, cuando aquí se ha hecho ya un programa de Schubert, buscarlo en YouTube, sí, cierto. Que lo tendréis colgadito allí, pues podéis escuchar cosas de Schubert. Y el próximo viernes más y mejor. Y feliz Día del Amor. Feliz Día del Amor. Hoy y los 364 días bueno, pues restantes. todos los románticos esos que andan por ahí, sean cursis o no, reservar en un restaurante y llevar a vuestra pareja una cenita con champán. O bueno, con cada uno que va lo que quiera, ¿no? Sí, déjate. O con un caso, con lo que podáis. Quieran. Con lo que cada uno pueda. Y mientras tanto, nos vamos a quedar tú y yo aquí tranquilamente escuchando. Eso es. Hasta el próximo viernes. Vamos allá.